qué manera y si es verdad, si prevalecemos. ¿Sí? Porque a lo mejor los primeros 2 o 3 meses estamos como un cañón, pero después la gente no da crédito, dice que, o piensa que podemos llegar a fallarle a Dios. Entonces es importante, yo le insto, les ruego que vengan a esa oración porque empezar el día de esa manera trae su fruto. Yo lo estoy viendo y sé que el producto de la gente aquí en la casa o el producto de que la gente, que la gente nosotros la veamos en la calle y tengamos una segunda o una tercera oportunidad, tiene mucho que ver con nuestra intimidad en Dios. Amén. Yo creo que la palabra, como les decía recién, la palabra de cada uno de nosotros y máximo la palabra de Dios tiene un poder y sobrenatural. Créanme que a las 6 de la mañana pasan cosas increíbles. Los que me acompañan, voy a hablar del día que me toca a mí, los que me acompañan tienen que ver o escuchar de la manera que oramos y por lo menos a mí Dios me responde. Y yo deseo eso para mis hermanos también, ¿sí? Y Dios responde y Dios respalda. Tiene que ver con esa intimidad, tiene que ver con el deseo que tenemos en nuestro corazón. ¿Podemos desear cosas para nosotros mismos? Por supuesto, pero les recomiendo que esos lo dejen para terceros y cuartos lugares. Deseen ver caras nuevas. Yo deseo ver aquí caras nuevas todos los días. ¿Y por qué comenzamos de esta manera hoy a los gritos, dando guerra? Porque necesitamos que el mundo vea que primeramente nosotros somos libres para que ellos lo puedan ser. ¿Amén? Entonces, mire, hay algo particular en el mensaje de hoy que a lo mejor ustedes dirán, bueno, pero yo esto ya lo sé, esto ya lo he vivido, ya lo he comentado, ya lo tenemos, pero bueno, nosotros acá fluye la palabra de una manera que cada uno de nosotros somos una fuente inagotable. Pero, he pensado, y yo digo, yo no voy a exhortar hoy a mis hermanos en qué sentido, no les voy a dar una palabra revelacional para que ellos la vivan, porque cada uno de nosotros ya, yo creo que ya se nos reveló la palabra, se nos reveló el Evangelio, cada uno sabemos el propósito por el cual hemos nacido, pero, hay personas que no lo saben. Hay gente que no entiende de esto, ¿sí? Y muchas veces hablamos para justamente los entendidos. Siempre citamos la Biblia para aquellas personas que conocen de la palabra o que tienen un leve conocimiento, que ya son conocedores. Pero yo me quiero enfocar justamente y preste mucha atención y por un momento piense si usted no conoce o no ha vivido alguna circunstancia parecida. Y yo de lo que le voy a hablar es de lo que yo he vivido, o de donde he salido, de donde Dios o de donde Cristo me ha quitado a mí. ¿Sí? No les voy a contar mi testimonio, pero sí el proceso, o sí de cómo yo he estado para llegar a los pies de Cristo, ¿sí? Una de las cosas que me llamaba la atención desde que conocí la palabra, es la palabra porque esa que está en Mateo 22:14, ¿sí? Pues es una cita, es una frase. Esto lo conocemos todos, dice, porque pocos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces yo cuando entendí esto digo, wow, la verdad que si yo estoy dentro de estos pocos, ¿sí? Si yo estoy dentro de estos pocos, tengo que ser un privilegiado. Porque si uno mira, por un momento usted mira esa foto, el fotograma ese que está ahí, o el que está por ahí detrás, ¿cuántas personas hay detrás de cada bandera? ¿Cuántas personas hay detrás de cada continente? Y yo me siento representado por ese poco, ¿sí? Pero también la palabra dice que nosotros iremos de gloria en gloria y de poder en poder. O sea, que quiere decir que se tiene que cumplir esa pancarta que dice año 2017, fructificación. Entonces, siendo yo poco o perteneciendo a la minoría, yo creo que tengo que llevar a los pies de Cristo ¿a quién? A la mayoría. ¿Cuántos creen eso? Y yo creo que es así, y creo que Dios me tiene que utilizar de esa manera. Amén. Entonces, hoy quería hablarle, ¿sí?, a todas aquellas personas que tienen más defectos que virtudes. Mire, le voy a ser sincero, vuelvo a decir lo que dije al principio, no vengo a exhortar a los hermanos, solamente vengo a hablarles a esas personas. Si se sienten identificados, pueden reírse. ¿Sí? Entonces, yo quiero hablarles justamente a las personas que tienen más defectos que virtudes, a los que siempre están caídos.
¿sí? A todas aquellas personas que están siempre con heridas y se hacen una herida y se vuelven a caer y se hacen otra. No se recuperan de la que se cayó, que ya se cayó 2 veces más y tiene más herida todavía. Que son esas personas que todo les sale mal. ¿Cómo se dice acá en España esa persona que... No lo quiero decir, está correcta esa palabra, gafe, gafe. Existen esas palabras, existen esas personas. Yo he conocido, yo, yo me he considerado en tiempo pasado una persona gafe. Las cosas me salían mal y me levantaba y me recuperaba y me volvía a salir mal. Salía de una deuda, me metía en otra. Pero bueno, el Señor ha hecho cosas maravillosas en mi vida y aquí me tienen, ¿sí? Aquella persona que nunca logra mejorar, a lo que todo lo ven imposible, esas personas que inclusive creen que Dios no les escucha, creen que son tan imposibles que Dios no puede hacer nada con ellos. A esas personas hoy quiero hablarle, ¿sí? Y quiero instarle algo, quiero darle un mensaje de aliento, porque no todo está perdido. Hablaba yo hace unos días con una persona de que no es casualidad que esa persona no esté aquí en este lugar y de la manera que esté viviendo, pero me comentaba esta persona, de que no estaba viviendo nada bueno, que estaba viviendo deudas, no tenía dónde vivir, no tenía trabajo. Digo, mirá, yo lo único que te puedo decir desde mi experiencia, de que Dios nunca va a permitir traer a un hijo suyo o mover a un hijo suyo para que siga sufriendo. Entonces, ¿cuál es el camino que tenemos que tomar? El camino de Cristo. Tenemos que ser obedientes a su palabra, ¿sí? Yo creo que Dios está detrás de cada situación. Detrás de cada situación de cada uno de nosotros ha estado Dios con una situación X por la cual estamos hoy acá. Hay muchos que llegaron por amor, porque en su casa se hablaba el Evangelio y se habló toda la vida. Otros llegaron porque lo han discipulado, ¿sí? Porque lo han hablado en la calle, porque le han presentado a Cristo. Y otros hemos llegado aquí por el quebrantamiento. Yo soy uno de ellos. Yo conocía de Dios, había escuchado, había experimentado sobrenaturalmente el poder de Dios. Dios hizo un milagro en mi vida, por eso estoy vivo. Entonces, he llegado aquí por quebrantamiento. No me quedó otra que hacerme la idea de que Dios estaba detrás de esa circunstancia, de esa situación. Y hay muchísimas personas que también entiendo de que están cansadas de pedir perdón y vuelven a caer, y vuelven a pedir perdón y vuelven a caer. Hay una naturaleza, ¿sí? En una genética, en su genética, que no los permite levantarse. Y que sí, tienen la potestad tienen ¿cómo se diría? Tienen la capacidad de pedir perdón, pero vuelven a fallar, ¿sí? Hay personas que el día se le hace gris. Hay gente del otro lado que hoy nos puede estar escuchando, o gente que nos está viendo a través del Facebook, a través de la televisión, que se siente de esta manera. Y a ellos quiero soltar un mensaje. Quiero que sepan que Dios está detrás de la circunstancia. Amén. Gente que se cree que son escoria de la vida, ¿sí? Entonces, a esas personas quiero decirle de que Dios los necesita. Amén. ¿Cuánto creen eso? Lo voy a volver a repetir. Yo creo que todo este tipo de personas, esta gente que tiene esta estirpe, esta carencia, yo creo que Dios lo necesita. Y Dios lo está buscando para hacer los líderes. Dios lo está buscando para hacer los pastores, para hacer los evangelistas, para hacer los maestros, inclusive apóstoles. ¿Saben por qué en qué me apoyo? Si Juanjo me acompaña, en el libro 1 de Corintios 1:28. Mire, aunque ustedes lo tengan ahí, yo lo voy a leer de aquí porque no traje las gafas. y sé que Juanjo lo pone en letra grande, pero lo voy a leer desde aquí. Amén. Entonces, la palabra dice, primera de Corintios 1:28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es,
para deshacer lo que es, a fin de que si nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Para que, como está escrito, el que se gloría, se gloriese en el Señor. Amén. Entonces quiere decir de que Dios va a escoger de lo que parece que no sirve. ¿Sí? Pero justamente ¿para qué? Para volverlo al hombre al origen. Sabemos que en esta casa hablamos siempre, justamente hablamos y nos caracteriza de volver nosotros al origen, ¿sí? De la restauración. Entonces, Dios quiere hacer de lo que ya está hecho, quiere hacer algo nuevo. Amén. Entonces, si en algún momento pensaste que naciste en una mala época, o que naciste, que mal naciste, o que viniste a la tierra y tú no lo pediste, yo creo que Dios es el que está en el asunto. ¿Por qué? Me apoyo en este versículo, ¿sí? Porque va a sacar Dios para gloriarse Él, va a usarse de lo imposible. Y mire lo que significa la palabra vil. Descendencia desconocida, inferior, insignificante, débil, básico, sin rango, común, carece de reputación, aquellos que carecían de fama. Amén. Usted por un momento piense si no conoce a nadie con estas características. Y si usted cree que fue uno de estos, guárdeselo para usted. Pero verdaderamente Dios quiere hacer algo con esta gente. Dios está llamando a este estirpe de gente. Dice la palabra que donde abunda el pecado, va a sobreabundar ¿qué? Va a sobreabundar la gracia. Entonces esto es lo que nos lleva a nosotros a pensar. Es que hay personas que están todo el día martirizándose ellos mismos, pensando de que no sirven, de que no tendrían que existir. Pero nosotros, sabiendo de dónde viene todo esto, tenemos que llevarle este tipo de luz. Amén. Entonces, si tú eres una de las personas, si tú estás en este tipo de clasificación, déjame decirte de que Dios quiere hacer algo tremendo con tu vida. Tú te tienes que levantar. Hay que levantarse, porque no hay otra cosa que vivir para Dios. De hecho, estamos diseñados para vivir con Dios. Fuimos diseñados desde el Génesis, ¿sí? Dice que en el Génesis, en el huerto del Edén, la voz de Dios, la voz, y Él, su espíritu, se paseaba por el huerto y andaba entre los hombres, entre Adán y Eva. Entonces quiere decir de que nosotros fuimos diseñados para estar con Dios. Ahora, si nos ponemos a pensar un momento más, ¿cuándo viene este tipo de vida a la que estamos viviendo? Cuando el hombre no escucha la voz de Dios, o cuando la deja de escuchar, ¿sí? Dice, en Génesis 3:8, dice, y oyeron la voz de Jehová, dice Dios que se paseaba en el huerto, ¿sí? Al aire del día. Entonces, cuando ellos dejan de oír la voz de Dios, es cuando se cuela la circunstancia, que es la serpiente. La circunstancia que hoy no te deja ver a tus hijos. La circunstancia que hoy te hace estar en un estado de divorcio con tu marido o distanciado de tus padres. O a lo mejor la serpiente se coló en las deudas, en lo que tú tienes que pagar. Amén. Yo creo que a estas personas, creo y afirmo que estas personas son un arma mortal para el enemigo. Sí. Nosotros muchas veces queremos ser, en la mano de Dios, sí vamos a hacer lo que Dios nos prometió. Pero una cosa tenemos que aprender, de que el enemigo a nosotros nos quiere ver frustrados. ¿Sí? Y ahora, dependiendo de la manera que hemos vivido, por lo menos en mi vida, dependiendo de la manera que hemos vivido, la manera en donde fuimos atacados, ¿sí? De la manera en donde hemos sido atados, eso nos tiene que hablar de la manera que Dios quiere utilizarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el enemigo no te va a dejar ir así tan fácilmente.
Por eso las personas han sido o hemos sido tan atacados. Lo que menos quiere Satanás, el diablo, el mismo infierno, es que nos enfoquemos en el propósito de Dios. Porque somos una amenaza para el infierno. El que no conoce a Cristo o el que está atado en pecado, el que está atado en delitos y pecados, al diablo lo que le trae es tranquilidad. Por eso viven. No se pensaron ahora, no se pusieron a pensar por un momento ahora que nosotros estamos en el Evangelio, tenemos más problemas que cuando estábamos en el sistema. Mire, el otro día aparqué el coche y lo aparqué mal. Digo, un segundo. Un segundo. Pero ya estaba hasta el helicóptero, hermano. Estaba hasta el helicóptero, hermano. Y no le miento, porque pasaba, no era por mí, pero pasaba el helicóptero y iba y venía. El de la Guardia Civil. Y digo, pero ¿cómo puede ser? Un segundo. Y había 2 coches más al lado mío. 2 coches más al lado. Y no fueron al mío, hermano. Y la policía, parece, es Dios, la verdad, es Dios. Porque la policía estaba, mi coche y 2 coches más. Y el coche de la policía entró por aquí. ¿Por qué no agarraste este? O el de al lado. No, tuvo que agarrar el mío. Y no es porque me haya visto. Fueron a agarrar el mío. ¿Ahora esto por qué? Porque estamos nosotros que conocemos el Evangelio, estamos llamados a estar en un orden. ¿Sí? Por eso la gente que no conoce a Cristo vive bien. Puede vivir con deuda, puede vivir del aire, puede vivir de muchas formas que nadie le puede decir, o nadie le dice nada. ¿Pero por qué? Porque el mismo enemigo, el mismo infierno lo tiene atado a eso. Qué mejor vivir sin pagar, sin tener responsabilidades, teniendo nada más que a lo mejor algún que otro vicio. ¿Sí? Nosotros los hijos de Dios no podemos vivir de esa manera. Pero los hijos de Dios estamos llamados a darle claridad a aquellos que viven en esa tiniebla. ¿Por qué? Porque es un fichaje para el enemigo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es justamente reclutar a ese tipo de gente, porque la palabra lo dice que de lo vil y lo despreciado Dios rescata. ¿Sí? ¿Pero para qué? Para gloriarse de Dios. Ninguno puede decir o ninguno puede salir de un vicio solo. Ninguna persona puede salir sola de una circunstancia tal, si no es con Cristo, si no es con Dios. ¿Y cuántos creen que nosotros estamos viviendo y estamos sostenidos por medio de la palabra? Eso es lo verdadero de Dios. Eso es lo que más me impacta a mí de todo esto. Más allá de lo que estoy hablando para la gente nueva, para la gente que no conoce de Cristo. Lo que yo quiero decir es que a mí me sostiene una palabra. A mí me sostiene la palabra de Dios. Miren, le hablaba al principio de que la palabra tiene un poder. Y Dios es testigo, y algunos hermanos míos son testigos de que yo por la mañana pido por la economía. Pero no pido por mi economía. Yo le pido a Dios que la economía que me pueda llegar a soltar a mí personalmente, que me la muestre para yo ir. Mire, Dios te lo puede poner en las manos, pero nosotros tenemos que demostrarle a Dios que tenemos la intención de pelear por lo que Él tiene para nosotros. Y mire, le puedo asegurar de que yo le pido a Dios cada mañana de que nos muestre el recurso. Yo le digo, Señor, mostrarnos el recurso. Nosotros vamos a ir hacia Él. Y miren, no siempre el recurso son negocios, como lo primero que pensamos. No siempre el recurso es, como hace nuestro apóstol, el dinero. Yo creo que el recurso está en las vidas. El recurso, la paga de Dios para nosotros, está en las personas. En aquellas personas que nosotros podamos traer al Evangelio. Que podamos hacer cruzar esa puerta y poder tener la libertad de decirle que se siente en un sitio para que pueda escuchar una palabra que va a transformar su vida. Como la transformó cada uno de nosotros. A mí me transformó una palabra. Ahí donde está sentado Natanael, ahí me sentaba yo cuando llegué el primer día y ahí Dios me habló y me tocó. Pedro se tiene que acordar de ese día, don Carlos, la primera vez que yo vine. Ahí justo ahí donde se sienta Natanael, ahí Dios me habló a través de una palabra y me trastornó. Y fue la palabra que me dejó y me conservó hace casi 7 años aquí en esta casa. Y le doy gloria a Dios. Amén. Aleluya, gloria a Dios.
Como dice el apóstol Lorena, dígame gloria a Dios, aleluyita. Amén. Todas estas personas, toda esta gente, me incluyo, de cómo vivía, de donde Dios me sacó, ¿sí? Somos una amenaza para el sistema, una amenaza para el infierno, ¿sí? Una amenaza para todo el sistema pensante, inclusive para esas personas que decían que no merecíamos la vida, por lo que vivíamos, por lo que hacíamos. Hay personas que han amedrentado inclusive a sus hijos y regañándolo le decían que no servían para nada. Por eso la palabra tiene un poder, José. Cuando nosotros tengamos que exhortar a nuestros hijos, nunca lo tratemos mal. Nunca le decimos nada. No. Una palabra puede destruir la mente de una persona. Por eso hoy tenemos que utilizar nuestra palabra en Dios como si fuésemos cirujanos. O sea, la tendríamos que usar quirúrgicamente para entregar el mensaje correcto. Dios existe. Dios en mi vida me sirve. Dios a mí me funciona. Y yo quiero eso para tu vida. Tenemos mares de palabras. Pero creo que la gente, creo que las personas que están del otro lado tienen que ver cómo nosotros vivimos. Por eso le insto en el tema de la oración a las 6 de la mañana. Los invito este próximo viernes. Pueden venir cualquier día de la semana. Pero vengan el viernes próximo a las 6 de la mañana. Y verán el viernes al mediodía cómo Dios contesta. Yo los invito. La idea es que a las 6 de la mañana estemos los que estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que en su horario haya la gente que hay ahora aquí? Amén. Yo también lo deseo. Amén. Entonces, creo que este tipo de personas, la gente que nos está escuchando, la gente que se siente identificado con estas acepciones que hemos dado, creo que entiendo de que son la solución del mundo. Nosotros somos la solución del mundo. Lo voy a decir más despacio. La solución del mundo. Somos quienes vamos a darle solución al mundo por haber creído primero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos le dan un aplauso al Rey? Amén. Mire, una de las acepciones dice descendencia desconocida. Y yo creo que nosotros tenemos que llegar a tener, o sea, a convencernos y a convencer de que tenemos y que somos del linaje de David. Pero sin embargo dice que lo vil no tiene descendencia, que la descendencia es desconocida. Pero miren qué amor que tiene Dios. La infinidad, o sea, su amor es tan infinito que aún nosotros no teniendo descendencia conocida, haciéndonos nuevos, nos otorga en la biología santa de Dios tener la descendencia de David. ¿Jesús es descendiente de David o no? ¿Cuántos lo creen? ¿O cuántos lo saben? ¿Amén? ¿Y quién fue David? David era el que derribaba a los gigantes. David era el que, a través de una situación, tenemos que ser ventajeros como David. ¿Sí? No ese tipo de ventajero de que te voy a quitar porque me voy a beneficiar. Pero David, ¿ustedes se acuerdan la historia de David? David fue un hombre que cuando vio que este gigante acosaba al pueblo de Israel, él lo primero que preguntó es que cuál era el beneficio que había por darle libertad a su pueblo. Y hay un beneficio grande para cada uno de nosotros, porque hay una corona, porque el beneficio era ser rey. Y nosotros estamos llamados a ser ¿qué? Reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Dice que iba a ser eximido de impuestos si iba a casar con una princesa y tenía corona. A lo cual nosotros tenemos que ir a ello. Amén.
pero tenemos que figurar nosotros mismos de que derribar estos gigantes tiene que ver con traer personas a la casa. Entiendo que en nuestro sistema pensante tiene que haber un gigante, el cual no nos permite fructificar, agrandar, ensanchar la casa. Por eso es necesario que nosotros hablemos esta palabra a las personas que no conocen nada. Enfocarnos, empecemos por nuestro entorno. O salgamos a la calle. Ahí está el premio de Dios. Ahí está el salario de Dios, la paga de Dios para nuestra vida. Ahí está el recurso. El recurso está en las personas a las que yo le pueda traer a Dios. Dice la palabra que bendiciendo, Él me va a bendecir. Hay una reciprocidad de Dios que es inminente, sin que nosotros la quisiéramos, ¿sí? Aunque nosotros estamos agradecidos de por vida eternamente de lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Pero sin embargo Dios en su misericordia y en su infinito amor nos bendice. Porque dice la palabra de Dios que Él no es deudor de nadie. Por eso no es hombre. Por eso no es hombre. Porque nosotros los hombres nos olvidamos. Hoy nos comprometemos, por eso le digo que la palabra tiene un poder. Hoy nos comprometemos con Dios a hacer algo, nos olvidamos y después le estamos preguntando al Señor, ¿qué hice yo para merecer esto? ¿Por qué el coche me lo lleva a la grúa? Créanme, que nosotros nos atamos con lo dicho de nuestra propia boca. La palabra nuestra tiene un poder, ¿sí? Si nosotros nos comprometemos y no cumplimos, es anatema. Amén. El anatema tiene dos funciones. O es bendición o es maldición. No hay otra cosa. Ojo con lo que nos comprometemos y no cumplimos. Ojo con lo que declaramos y no hacemos. Porque quieren que le diga una cosa. Yo no sé ustedes, pero yo estoy muerto de los nervios aquí. Estoy muerto de los nervios, no porque Dios me dio una elocuencia para hablar con la gente, para llegar a la gente, para hablar, pero estamos hablando de algo que es importantísimo, que es la palabra de Dios. Y no se pueden decir barbaridades. Entiendo de que yo no puedo estar acá y hablar algo que no vivo. Le soy honesto, le tengo que ser sincero. Por eso a lo mejor me cuesta tanto. Por eso a mí me cuesta. Porque no quiero hablar de algo que no vivo, porque usted me conoce. Y usted después me ve en la calle y dice, míralo. El que dice que no grita y tuvo que frenar de golpe. Y se acordó de la abuela del hombre, pobrecito. Pero de verdad le digo, hermano, de verdad, yo creo que la palabra tiene un poder. Y si en esta noche podemos llegar a declarar de que lo vamos a vivir, de que vamos a traer gente a la casa de Dios, yo quiero ver su vida fructífera. Dios me está bendiciendo de una manera increíble. Dios me está hablando todos los días y me da la oportunidad. Pero mire lo que le voy a contar. Yo cuando salgo a la calle, salgo con el fin de hablar del Evangelio. Salgo a trabajar, pero no me puedo volver a la casa si no le hablo a uno de mis clientes. O al que me sirve el desayuno, o al de la gasolinera. Porque es algo que yo me comprometí con Dios, con los dichos de mi boca, con mis oraciones matinales, con las oraciones de mi intimidad. Porque yo he entendido de que he nacido para esto. He nacido para que otros puedan venir a raíz de mi ejemplo. Aunque a muchos les digo, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Pero es una realidad, es una realidad. Yo creo que nosotros tenemos que proclamar la fructificación, tenemos que anhelarlo, no sacarlo de aquí, de la capacidad vocal, de esta caja de resonancia, sino hay que sacarlo de dentro, ¿sí? Hay que sacarlo como los sentimientos, como cuando grité, ¿por qué me llevaste el coche? Desde ahí adentro hay que sacarlo, que tenemos que anhelar la fructificación
Tenemos que anhelar que esas vidas que nos están escuchando lleguen por estar identificados de lo que nosotros hemos vivido o de lo que nosotros estamos viviendo en Cristo. Amén. Porque entiendo de que cada una de las personas que inclusive serán delincuentes, serán lo que sean, serán ladrones, serán, no sé, el calificativo que sea, pero Dios los ama a ellos más que a nosotros. A nosotros los ama, pero a ellos los ama más, porque dice su palabra, que de lo vil y de lo menospreciado, de lo que no tiene valor, Él le da el valor justo. Él le da un linaje real. De lo que no tiene trascendencia, no tiene antepasado, Él le da el antepasado más divino. Él le da el corazón, por ejemplo, el corazón de David. Esa oportunidad, la potestad de poder derribar gigantes. De poder, con una decisión, poder marcar una generación y salvar una generación. Ustedes se acuerdan de que había un pueblo ahí que estaba asustado, un ejército. Pero fíjense una de las cosas, que ahí va la esencia del mensaje. Hay personas que se sienten sin fuerza, gente que no las tiene para seguir en el Evangelio, o gente que no tiene esa fuerza para poder sumarse a una casa como esta. Dice la palabra, dile al débil, fuerte soy. Y miren en dónde está la fortaleza. Porque ustedes se acuerdan esa secuencia, cuando David va corriendo, va en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él no va solo. Va en ejército con David a la lucha. ¿Pero por medio de qué? Por medio de la palabra. Por medio de la palabra. La palabra tiene un poder. La palabra tiene, cuando nosotros estamos convencidos, nuestra palabra hace mover lo que sea necesario, inclusive nuestras propias vidas. Nuestras decisiones van a repercutir en las personas que van a entrar por esa puerta. Nuestras decisiones van a repercutir en las familias que estén a nuestro entorno. Mire, una mamá nos preguntaba justamente por Efraín y por Priscila, por mis hijos. No, una maestra. Dice, yo lo veo tan distinto al resto. Ellos juegan con todo, se pelean igual que todos los niños, pero lo veo distinto. No sé qué tienen, pero me dan un amor, me da algo. No quiero hacer diferencia con los demás niños, pero tienen algo especial tus hijos. Digo, claro. Digo, son hijos de Dios. Yo se los consagré a Dios. Me quedo mirando a la mujer. Digo, y ellos oran antes de comer, antes de ir a dormir. Le dan gracias a Dios todos los días de su vida. Wow, me dice. Eso no lo hace nadie. Con mi hijo sí, le digo. Los míos sí. Por eso son distintos. Miren, sin ir más lejos, con 3 y 2 años ya están predicando. Porque la gente se lleva de qué. Este mundo está diseñado, el mundo, el mundo, lo han diseñado para ver, para creer. Pero nosotros tenemos una convicción más grande. Nosotros creemos sin ver. Por eso le digo, usted tiene que hablar. Nosotros tenemos que abrir nuestra boca para que las masas se puedan convertir. Para que la gente entienda que de lo vil y lo menospreciado hay un ejército, que ese ejército es para Dios. Y que nosotros donde vayamos, donde estemos, donde nos sentamos, estamos reclutando ese tipo de ejército. Donde nosotros nos paremos en una plaza, en un mercadillo, estamos reclutando ese ejército de Dios. Para Dios, para que funcione para el reino. Nosotros somos esa luz del mundo. Somos quienes traemos la luz a las personas. Somos la sal del mundo, dice la palabra. Somos esa sazón. No podemos ir con cara de me quité el coche de la grúa y hablarte del Evangelio. No podemos. No podemos. Nosotros tenemos que ir, dice la palabra, donde sobreabunda el pecado va a sobreabundar la gracia. Tenemos que ir con gracia. Tenemos que ir con gracia hacia ellos.
¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. En cierta manera fuiste creado para derribar gigantes. Y si por algún motivo crees que esto no es para ninguno de nosotros, déjame decirte de que sí, que estás involucrado. Esto es para tu vida. De esta manera en la que Dios te quiere utilizar y te tiene que levantar. La palabra dice en Joel 3:10. Yo lo voy a leer desde aquí como le dije. Forjad espadas de vuestros azones, lanzas de vuestros haces. Dile al débil, fuerte soy. Tú te tienes que levantar. Nosotros tenemos que ir con esta palabra. Tú te tienes que levantar. ¿Y por qué le digo que tenemos que ir con esta palabra? Porque voy a redundar en lo mismo. La palabra tiene un poder. La palabra tiene el poder de señalar a las personas. Saben que cuando yo era pequeño, yo creo que ya lo he contado, pero lo voy a volver a contar. Cuando era pequeño iba a los campamentos de niños. Escuchen, mamá, porque es importante esto. Presten mucha atención. Mi madre iba a la iglesia, me llevaba al campamento de niños y eso era hermoso, era muy lindo. Cuando mis padres erróneamente deciden irse de la iglesia, yo hago mi vida como cualquier otra persona del mundo y mis padres también. Y comienzo en el mundo de, usted sabe, los amiguitos, para arriba, para abajo, lo que empieza con una golosina, después termina siendo una cartera, después a lo mejor termina siendo una moto y cada vez más, ¿sí? Porque el hombre es muy, en ese sentido es muy avaricioso, es muy, que le gustan las cosas grandes, ¿no? Entonces, cada vez que yo quería adueñarme de algo que no era mío, estaban las vocecitas de los niños, con una canción. Cuida tus manos, lo que hacen. Cuida tus pies, ¿dónde van? Porque el Padre Celestial te vigila con afán. Cuida tus manos, tus pies, tu boca, lo que dicen. ¡Guau! Saben que no podía hacer nada. Y eran niños que me hablaban, niños. Yo miraba al cielo y decía, déjame trabajar. Era mi trabajo, claro. Yo me ganaba la vida. Era un hobby que tenía, ¿no? De quedarme con lo que no era mío. Pero sin embargo estas voces habían marcado mi vida. ¿Y saben cuántas veces me frené antes de hacer algo? Y a lo mejor me frenaba, no iba, y mis compañeros de milicia en aquel entonces me dejaban y me decían, bueno, ya está el trastornado este. Y a mí no me cogían y a ellos sí. Porque era Dios que me hablaba a través de los niños. Por eso es importante los campamentos de niños. Porque lo que se suelta en un campamento de niños, así no se hable de Dios, cosa que es raro, pero sí se habla de Dios, marcan las vidas. Y a mí Dios me marcó mi vida con 6 años. Y en la adolescencia no podía hacer ese tipo de cosas. Entonces, aprovecho para decirles que hay un campamento de niños. Hablen con los responsables, con Carla, inscriban a los niños. Es algo santo. Es algo en donde nuestra generación emergente, nuestros hijos, van a quedar señalados para todas las vidas. Y si alguna persona no está escuchando por la radio, no está viendo a través del Facebook, y no se congrega y quiere que su hijo venga a ese campamento, venga, tráigalo, para que se pueda cumplir la palabra de Dios. Cuando dice dejar a los niños venir a mí, ¿sí? Porque suyo es el reino. Amén. Entonces, yo insto a toda esta gente, a todos los que hacemos nosotros un mejor mañana a través de la palabra de Dios. Insto a que se sume. Les insto a sumar a las personas para que puedan cambiar su vida y que su vida pueda cambiar la vida de otro. Mire, entiendo
y hubo algo del apóstol Lorena que me quedó grabado en una reunión de contención. Tenemos que ser, utilizó una palabra, agresivos. Tenemos que ser agresivos para poder predicar la palabra de Dios. Yo voy a invitar a los músicos que si pueden ir subiendo. Tenemos, en nuestra boca tenemos un arma que es letal. Lo dije hace un momento. Somos letal para el enemigo, para el infierno, el sistema. No nos puede ver el sistema nosotros levantados. No te puede ver el sistema pensando de que vas a cambiar tu vida. Porque claro, eres un fichaje grande para ellos. Pero es el tiempo en donde hay que cambiar. Es el tiempo en donde tú tienes que saber de que tu vida en la mano de Dios tiene un gran valor. De ahí que Dios, cuando Él se gloría, utilizando de lo más despreciado, de lo menospreciado, de lo vil, de lo que no tiene ni siquiera un fundamento biológico, como lo diría cualquiera, como una persona de renombre, Él lo hace maravilloso en sus manos. Dice que nosotros somos como vasijas en la mano del alfarero que tiene la potestad de volver a hacerlas nuevas. Por eso yo creo que tienes que dejarte llevar por lo que dice la palabra de Dios, por lo que en esta casa se puede soltar. Y yo sé que te vas a levantar y vas a ser poderoso, vas a ser poderosa. No habrá duda en que cuando te levantes, piense de que no te levantaste tú por tu propia fuerza, sino que te levantaste por la misma fuerza de Dios, por la fuerza de nuestro Padre. Y ahí es cuando te van a ver, y ahí es cuando te van a creer, y ahí es cuando te van a pedir perdón, y ahí es cuando van a venir a ti a pedirte consejo. Ahí va a ser cuando te van a decir que están arrepentidos por lo que dijeron, por lo que hicieron, por el daño que te han causado. La palabra tiene un poder. La palabra te puede alzar como te puede destruir. Y yo creo que esta es una de esas noches en donde vamos a erradicar todo tipo de palabra contraria a las promesas de Dios. ¿Sí? Porque eres una generación que tiene una promesa bíblica. Serás salvo tú y toda tu casa. Pero primeramente tú tienes que estar. Tú tienes que decidirte. Ponte de pie. Ponte de pie porque vamos a orar. Vamos a ministrar al Señor. Porque Dios quiere hacer cosas poderosas con tu vida. Dios no va a cambiar al que está a tu lado. Dios no va a cambiar a tu vecino. No va a cambiar al entorno. Dios lo que quiere es cambiar tu vida. Dios lo que quiere es cambiar tu corazón. Y si estás de acuerdo conmigo en tu intimidad, donde quiera que te encuentres, con tu mano en el corazón, en el pecho, y dile: Señor, dame un corazón conforme al tuyo. Dame un corazón blando, manso, apacible, para que tu palabra pueda penetrar en él. Padre, llévate este corazón duro. Y te pido perdón si en algún momento no he dejado de entrar tu dirección, tu consejo. Hoy prometo que voy a escuchar a los hombres de Dios. Y no por ser hombres, sino por lo que los hombres portan de parte de Dios. Porque muchas veces nos equivocamos y juzgamos con lo que hemos visto. Muchas veces no nos damos cuenta y la bendición no viene a nuestra vida porque sabemos de la manera que camina el hombre que predica la palabra de Dios. Pero no lo hacemos con lo que el hombre porta o con lo que el hombre puede decir. La palabra tiene un poder. Y ese poder es el que me va a hacer funcionar. Ese poder es el que me va a trastornar. Ese poder, si lo acepto, lo voy a poder caminar.
No importa lo que haga el hombre. No importa lo que haga la mujer. Ahí está Dios, que ni siquiera Él lo va a juzgar. Aquí en la tierra no lo va a juzgar. No te preocupes por lo que van a decir mañana. No te preocupes por lo que hicieron. Tú preocúpate por tu llamado. Preocúpate porque hoy Dios soltó una palabra que dice que eres poderoso. Que tú eres poderoso y que tú vales para Dios. Oh, Rey, si supiera, si yo pudiera sacar mi corazón y mostrártelo ahora mismo para que veas lo que Dios ha hecho conmigo, lo haría. Pero para mostrártelo tengo que decirte que he tomado decisiones que han tenido que cambiar mi vida, mi día a día, mi matrimonio, mi familia, mi economía. Pero es a través de la decisión. Ellos no van a cambiar. Dios lo que quiere es cambiarte a ti. Porque lo que quieren ver es el cambio en ti. Por eso te insto, proclama el cambio. Declara con tu propia boca que somos la sal del mundo y que somos la oportunidad del mundo. Ahí en tu intimidad dilo, soy la oportunidad del mundo. Gracias, Señor, porque me diste ser la oportunidad de quienes no te conocen. Soy la oportunidad de aquellas personas que se soltaron de tu mano. Soy la oportunidad de esas personas que hoy te juzgan porque no te conocen. Gracias, papá, porque soy esa oportunidad. Yo le doy la gloria, Rey. Yo le doy la gloria al Padre. Gloria, aleluya. Vamos a decírselo todos juntos. Ya al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Decláralo. Al que vive para siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder. Si estás preparado para que esta noche le pidamos perdón al Señor y para declarar de que somos esa oportunidad del mundo, yo quiero que pases al frente. Si crees que tu palabra, de que tu voz va a ser una herramienta para que Dios pueda manifestar su poder, ven adelante y se lo decimos todos juntos. Vamos a orar, vamos a clamar, vamos a pedirle al Padre que nos utilice. Vamos a decirle al Señor de que somos y confesamos ser esa oportunidad en el mundo, que somos esas personas, esos escogidos, esa minoría que va a traer la mayoría.
Gloria al Rey, se lo decimos. Más adelante. Pónganse un poquito más adelante para ministrar al Padre. Oh, Rey. El trono. Siempre y siempre. Rey, honra y el poder, oh Rabashei, honra y el poder. El Padre dice que no te tienes que rendir. Dios dice y el Espíritu Santo afirma de que has nacido para ser escogido este tiempo. Por un momento, piensa por un momento más, que a Dios le ha placido traerte en esta época, en esta era, en donde su palabra va a desarrollarse, en el cumplimiento de su creación va a cumplirse y tú estás señalado para vivirlo. Tú eres parte del ejército de Dios, estás elegido, estás escogido, Dios te apartó, por eso te dio un nombre. Dios hoy te está llamando por tu nombre, hoy Dios te está llamando a través de tu propósito. Por eso es necesario que declares, es necesario que en esta noche proclames, es necesario que hoy te comprometas con Dios, para que de tu boca salga el poder, para que de tu boca salga el poder de Dios, el poder, oh Brabashei, Ubrabababaki, Arrabandararay, oh gloria al Rey. Y tu voz y tu palabra va a ser utilizada para sanar a los enfermos. Y tu voz y tu palabra va a ser utilizada para resucitar a los muertos. Oh Rey, gloria, 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 gloria. Sí, Señor. Toda la gloria, toda la honra, Rey. Oh, brava kindarabandere brava kindarabashirabay. Oh, Padre. Oh, Señor. Oh, Padre. Hay libertad para orar. Hay libertad para orar. Oh, Babashe. Hoy se desata el poder. Hoy oramos para que se desate el poder en tu boca. Oh, brava kindarababashe. Oh, Baba Kendarabashi, ok. Oramos para que el poder de Dios fluya a través de tu voz, a través de tu boca, para que otros puedan venir a la casa de Dios. Oh Dios,